8:25, vamos a hablar con Benicio Simula. Hace muchos años hemos hablado con Benicio Simula, exsecretario de Transporte, Obras Públicas, Obras y Servicios Públicos de la provincia del Chaco y docente de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Él no nos debe recordar, pero bueno, lo volvemos a saludar. Ingeniero, ¿cómo le va? Jorge López de Simoni aquí en Radio Nor Continental. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias por darnos estos minutos, queríamos hablar por fuera digamos, por fuera de la euforia desde el punto de vista político que tienen algunos, de que es una hora muy importante para Corrientes. Me gustaría saber que nos explique técnicamente qué significancia tiene el puerto que va a inaugurarse en el día de hoy, el puerto de Ituzaingó, tal como usted lo conoce técnicamente. Bueno, indudablemente todo puerto tiene su importancia porque implica transferir las cargas desde el sistema de transporte terrestre hacia, en este caso, el sistema de transporte fluvial. Sí. Esto implica dos factores fundamentales. La primera, permite bajar ostensiblemente los costos de transporte y, en segundo lugar, descargar las redes viales. O sea, este es un tema en la Argentina en el cual tenemos que avanzar porque prácticamente el 80% del transporte se hace vía terrestre. Claro, exacto. Esto implica deterioro de las infraestructuras viales, que lo terminamos pagando todo, lo paga usted cada vez que carga combustible y el impuesto vial se debe aplicar a el mantenimiento y la construcción de la red vial argentina. Y en segundo lugar, baja el impacto ambiental porque el transporte automotor, por cada tonelada de carga, consume mucho más combustible, que impacta obviamente en el medio ambiente, de lo que implica el consumo de combustible a través del transporte fluvial o ferroviario. Y además usted baja los siniestros viales. Nosotros en la Argentina tenemos una alta siniestralidad que implica más o menos que los argentinos tengamos que, a través de nuestros impuestos, asumir estos gastos que son aproximadamente 2.000 millones de dólares anuales. O sea, cada siniestro vial implica la participación de la policía, de bomberos, del sistema de salud, o sea, las ambulancias, los hospitales, claro, el pago de los seguros, las personas que dejan de trabajar, etcétera, etcétera. Esto es un alto valor, por lo tanto, descargar las rutas no es un tema menor. Y fundamentalmente en los sectores donde, en los periodos, por ejemplo, cuando corresponde a la cosecha de soja, existe un tránsito del transporte automotor muy importante que realmente complica el tránsito y aumenta, insisto, la siniestralidad en nuestra red vial argentina. Antes de seguir con un par de preguntas más sobre el puerto, usted dijo algo muy importante que yo creo que la mayoría de la gente no sabe, y es que cada vez que cargamos un litro de nafta estamos aportando para el impuesto vial una plata que debería ir destinada al mantenimiento de la infraestructura, de las rutas y caminos y demás, ¿no? Cuando el gobierno nacional dice, y aparte mi ley se jacta de ello, dice: a mí no me van a ver cortando ninguna cinta porque yo corté de cuajo la obra pública y la voy a seguir teniendo de esta manera. Y al mismo tiempo vemos el deterioro de la infraestructura, de nuestras rutas y caminos y puentes y demás. ¿Debemos inferir que el gobierno está utilizando esa plata para otra cosa? O no sé, o la está guardando para en algún momento liberar para el mantenimiento de ruta, porque hoy prácticamente no hay mantenimiento de infraestructura vial en la Argentina. ¿Es así, bueno, Simula? Sí, si usted me permite, quiero hacer un par de reflexiones, porque la pregunta que tú has hecho es extremadamente importante. En primer lugar, y lo iré explicando, creo que es un error de apreciación por parte del gobierno. No existe ningún país en el mundo, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda, ni presidencialista, ni parlamentario, ni monárquico, ni dictatorial, que no tenga un plan de obras públicas. Ajá. Ningún país en el mundo. O sea,
realmente la definición del gobierno nacional debe ser el único en todo el mundo. Pero la no ejecución de infraestructura ni el mantenimiento afecta algo que es el índice de logística. El Banco Mundial, cada 2 años, mide el índice de logística de 169 países en el mundo. Ajá. El último fue en el año 1923, este año se vuelve a medir nuevamente. Nosotros estamos en el puesto 73. Sobre un puntaje de 5 tenemos 280, o sea, un 40% por debajo. Esto implica que nosotros tenemos un índice de logística que es el 60% del máximo que se puede obtener. Uh-huh. Yo como docente diríamos que tenemos un 6 rasposo. En un examen sería un 6 rasposo. ¿En qué momento fue la mejor calificación, si tuviera ese dato para compartirlo? Y venimos, esta debe ser la 4ª medición, así que venimos más o menos en ese lugar. Hemos estado en el puesto 69 y bajamos al 73. Yo lo que les quiero advertir que en esa medición están las infraestructuras. Y yo le puedo garantizar de que en el estado que está nuestra red vial y la falta de energía eléctrica, yo creo que este año nos va a dar un índice muy por debajo del que tenemos hasta ahora. Entonces esto no es un tema menor. Fíjese en lo que corresponde a la red vial. En la red vial ya se están quejando quienes están invirtiendo Vaca Muerta, que es el principal emprendimiento hoy por hoy en la República Argentina, porque el 100% de los insumos que se utilizan en ese emprendimiento se alimentan vía el transporte automotor y se están quejando que la red terrestre realmente se está deteriorando altamente. En segundo lugar, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que es la que analiza fundamentalmente las cuestiones de la producción en la zona núcleo de la República Argentina, también están señalando el alto deterioro de las redes viales que alimentan los puertos de las terminales de exportación de los diferentes productos agrícolas. Transportar el litio desde las provincias alejadas de Catamarca, Salta y La Rioja hasta los puertos de exportación, todo un problema. ¿Y esto qué implica? Y esto implica que va a aumentar el costo del transporte automotor. Y esto no solamente nos va a afectar a nosotros, personas comunes, en nuestros bolsillos, sino que va a haber un desaliento a la producción. Yo mencionaba justamente que hace unos días atrás llevé a hacer la revisación técnica de mi vehículo. El ingeniero que está al frente, que fue alumno mío, me decía que una de las principales quejas de quienes vienen a hacer la revisación técnica de los camiones es la rotura de cubierta que están teniendo por la cantidad de baches que hay en las rutas. Claro. Y esto indudablemente se va a reflejar en el aumento del costo del transporte. Y el segundo aspecto que muchos quizás no lo tengan en cuenta es que aumentó la siniestralidad en las rutas de la República Argentina por el estado precisamente de las mismas. Yo mencionaba unos días atrás, vine de Misiones, vine por la ruta 14, la que va de Misiones a Virasoro. Ajá. Es impresionante los baches que hay. Sí, toda rota está. En un día de lluvia, que usted no lo ve, como mínimo va a destrozar el tren delantero o reventar una cubierta, y como máximo uno se puede matar. Entonces este no es un juego de niño. Más o menos nosotros estamos perdiendo en la infraestructura unos 25.000 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque la red vial, y perdónenme la comparación, sí, es como cuando el cáncer genera metástasis. Ya se expande y ya no hay forma de controlarlo. La ruta vial, en las rutas pavimentadas ocurre exactamente lo mismo. Cuando empieza el deterioro, este deterioro es geométrico. Y por lo tanto, si este año se rompió 5, pongámosle, el año que viene se va a romper 10. El segundo tema
que también tenemos que analizarlo. Dentro de este índice logístico está la cuestión de la energía. Ajá. Ustedes se acuerdan de que a fin del año pasado el gobierno anunció que íbamos a tener cortes en el verano. Sí. Zafamos. Porque el nivel de actividad no fue tan alto. No solamente porque la actividad no fue tan alta, sino porque además Brasil tuvo importantes lluvias, las presas tenían agua y Brasil decidió vendernos energía eléctrica. Si este verano, por ejemplo, las lluvias en Brasil no son importantes y decidieran no vendernos energía, yo les puedo garantizar que vamos a tener serios problemas. Y las obras energéticas no se hacen de un día para otro. O sea, cualquier obra lleva algunos años en ejecutarlo. O sea, insisto, y vuelvo a su pregunta inicial, es un grave error decir que obras públicas no. Insisto, no hay Estado, no hay gobierno en el mundo que no ejecute obras públicas. Después podemos discutir, hay diferentes mecanismos de inversión, no todo lo tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, esa es la siguiente pregunta. El sistema a la chilena, que siempre, ya en campaña, Milei hacía gala de eso, y hoy que es presidente dice todo el sistema de ruta, los 9.000 kilómetros que vamos a licitar, se va a hacer con este sistema. ¿Es factible eso? Porque uno piensa, una ruta nacional es una cosa, pero luego una ruta provincial hay que ver si un privado tiene ganas de hacerlo o lo tienen que hacer cada una de las provincias, ¿no? Va a ser grandes corredores como la autopista o la autovía de la Ruta 14, por ejemplo. O sea, tiene que haber un tráfico importante. De todas maneras, yo le puedo decir que el peaje va a subir en forma considerable. Ahora, el tema pasa por lo siguiente. Acá existe una ley que es la 23.996, que establece los impuestos a los combustibles. O sea, usted cada vez que carga combustible en una estación de servicio, la componente impositiva es altísima. El 28,5% de esos impuestos tienen que ser destinados a la infraestructura de transporte, o sea, a la ejecución de las obras viales. Después hay un 10,40% que van a las provincias, donde la mitad tienen que ir a las vialidades provinciales. Y esto no se está cumpliendo. Y con todo respeto, lo que yo quiero decirle es que acá hay malversación de fondos, porque no se está cumpliendo la ley. No se está cumpliendo la ley. Yo quiero recordarlo y no quiero polemizar en este tema, simplemente doy datos de la realidad. Por acciones de estas características, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, fue destituida. Sí, claro, por supuesto. Así fue. Sí, o sea, usted tiene que cumplir la ley. O sea, hoy en realidad, fíjense, no es tanto la casta la que está pagando y haciéndose cargo del equilibrio fiscal. Lo estamos haciendo todos los argentinos. Y la verdad que cuando yo cargo combustible en mi vehículo, que insisto, los impuestos son altos, yo quiero tener rutas para circular no solamente confortablemente, sino con seguridad. No hay derecho de que este impuesto que nosotros pagamos no se apliquen al mantenimiento y a la construcción de las redes viales y nosotros tengamos que, insisto, no solamente no poder circular confortablemente, sino que poner en riesgo la seguridad de nuestra familia. Ingeniero, basta con dirigirse, por ejemplo, desde Corrientes a Resistencia, terminar de pagar los 1.000 pesos en la cabina de peaje y ver el estado en el que está la calzada inmediatamente. O sea, ni siquiera... ¿Cómo? Por eso yo coincido en este tema y vuelvo a insistir, no quiero que después me digan cómo es los... Mandriles. Sí, o digan mandriles o sí. existen críticas como le hicieron a Ricardo Darín. Yo lo que doy son datos de la realidad. Claro. No, por supuesto. Yo soy defensor del equilibrio fiscal, pero me parece que no se hace en todos los órdenes. Mire, permítame, la verdad que ayer me sorprendió una noticia que vi por televisión a última hora de la noche.
Berni, que fue, ¿se acuerda? Sí. Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sí, él, sí. él es senador en la provincia, Sí. y la mujer, la esposa, es diputada. Sí. Utilizaron 60 pasajes para ir a Bariloche, a su condominio en Bariloche y demás, con sus amigos, etcétera. Ella vive en Zárate y fíjese los pasajes que usan privadamente. Entonces, claro, no me mientan, acá la casta no está haciendo. Claro. Se aumentan considerablemente los sueldos, gastan en pasaje cuando sabemos que, fíjese, por año cuántas veces se reúne la Cámara de Senadores y Diputados. 10 veces como máximo. 10 veces. Ingeniero, entonces, sí, tal cual. Esto, por supuesto, tampoco nuestra intención es caerle al gobierno ni nada por el estilo. Lo que pasa es que vemos a diario que el deterioro de la infraestructura no solo produce daños materiales, se pierden vidas. Bueno, por eso yo insisto, si usted va a las estadísticas, el índice de siniestralidad en la República Argentina ha aumentado en estos últimos tiempos. Y quienes son especialistas en el tema aducen que el factor fundamental es el estado de las rutas, claro, en la República Argentina. Entonces, insisto, acá ya no es una cuestión de confort, donde me como un bache, rompo el tren delantero, reventé una cubierta. O sea, nosotros estamos poniendo en riesgo nuestra vida. ¿Por qué? Porque no solamente en algunos casos podemos comer un bache y irnos a la banquina y tumbar, sino que usted sabe que, por ejemplo, los vehículos y los camiones tratan de esquivar los baches, ¿no es cierto? Sí. Y usted, cuando está pasando a uno de estos vehículos, al esquivar un bache, y usted se lo come de frente. Así es. La última, porque tengo que cerrar, ingeniero. Es muy interesante hablar con usted. Ya en otro momento lo vamos a volver a molestar. Para terminar con lo del puerto, importante para alivianar la carga, es importante también para la red de transporte de productos. ¿Forma parte, porque esto es una discusión que algunas personas dijeron, no, bueno, pero esto no forma parte del tramo de la hidrovía Paraná-Paraguay? ¿Cuál es la realidad respecto del puerto de Ituzaingó? Bueno, efectivamente, la hidrovía Paraná empieza en Puerto Cáceres, arriba del río Paraguay, abarca obviamente hasta Confluencia, y de Confluencia el río Paraná hasta su desembocadura. El tramo desde Confluencia hasta Yacyretá nunca fue incluido en el marco de la hidrovía. Este es un tema que habría que resolverlo en algún momento, pero efectivamente, como dice usted, no está en el marco de la hidrovía. El tramo ese tiene algunos inconvenientes, fundamentalmente hay roca abajo. De calado. Ajá. Sí. Hay que ser derrocado, que no es igual que dragar, ¿no es cierto?, la arena o el limo. Uh-huh. O sea, es una tarea compleja porque hay que dinamitar debajo del agua. Claro. Ingeniero, le agradezco mucho, un gusto volver a escucharlo, le agradezco mucho estos minutos y bueno, que tenga buen día. Gran saludo a todos ustedes. Hasta pronto.